me and my RPG, hurrah, hurrah. We'll guarantee my liberty, hurrah, hurrah. Mexicans I will underpay, with roses they will strew the way, and we'll all feel great when money comes marching home. Ahora es un placer presentarles a un hombre que realmente no necesita presentación a esta audiencia. Será nuestro conferenciante en la conferencia conmemorativa de Lutze von M patrocinada por UCEFON. Hans Harmen Oppa es profesor emérito de Economía en la Universidad de Nevada, Las Vegas, miembro distinguido del Instituto Mises, ex-editor de El Dr. Harper, de la Revista de Estudios Libertarios y fundador y presidente de la Sociedad de la Propiedad y la Libertad, Universidad de Gerona. El profesor Oppa enseñó en varias en el Centro de Estudios Internacionales Avanzados de Bolonia en la Universidad Johns Hopkins, mudó de Alemania a los Estados Unidos para estudiar con Murray Rothbard. Siguió siendo un estrecho colaborador de Murray hasta su muerte en enero de 1995, además de sus numerosos libros y artículos. Oppa es autor de 3 libros en alemán y numerosos artículos en alemán sobre filosofía, economía y ciencias sociales. Hoy nos hablará sobre las consideraciones y reflexiones de un veterano libertario real. Bienvenida, Ana. Aplausos. Aunque creo que el Rockwell, Tom D. Lorenzo y José Alonso por la invitación y para aclararla. Parte veterana de mi conferencia, debo señalar que mi primera visita Auburn tuvo lugar en el otoño de 1985 o en la primavera de 1986, así que Auburn para mí, mi dulce hogar, en Alabama es. Cuando llegué aquí, las únicas personas que estaban aquí antes y que siguen aquí eran Lou Rockwell, por supuesto, Marty, Pat Barnett, Judy Thomason y Mark Thornton, que todavía están aquí y dicen sentirse aún más en casa y en la dulce Alabama que yo. Y creo que John Denson, no sé si está presente, pero también estaba aquí en ese momento. Mi esposa me dijo, cuando des un discurso, no hagas lo que has hecho durante los últimos años, escribe un artículo cuidadosamente escrito y luego léelo, sino que da una conferencia en un estilo conversacional y da conferencia como la que hacías cuando aún enseñabas. Así que sí soy un poco desorganizado y hay repeticiones, etc. Por favor, perdóname. Todo eso se remonta a la orden de mi esposa y, como sabes, no puedes contradecir a tu esposa porque son las jefas de casa. Tocaré 3 temas interrelacionados. El primero se refiere a un tema que elegí dar en la conferencia de mayo sobre la historia de la guerra revisionista. Tom me invitó a dar una conferencia allí. Ir en mayo no encajaba en mi agenda, pero elegí un tema y diré algunas palabras sobre el tema que cubriré y que espero que también se incluya en el volumen que se
producirá a partir de esa conferencia que desafortunadamente él y tengo que perderme. Pensé que sería bueno decir algunas palabras sobre eso, primero para abrirles el apetito por una conferencia como esa, y segundo porque quería obligarme a mí mismo a finalmente poner por escrito mis pensamientos, todavía algo vagos, que tengo sobre ese discurso artículo que estoy planeando para esto. Planeo contrastar como una especie de forma típica ideal las guerras monárquicas por un lado y las guerras democráticas. Las guerras monárquicas son guerras que se llevan a cabo principalmente debido a disputas territoriales que surgen de disputas de herencia. Son fáciles de comenzar y se concluyen fácilmente porque los monarcas llevaron a cabo sus guerras con sus propios recursos. Rara vez podían usar el reclutamiento, por ejemplo, y tenían que terminar la guerra generalmente con bastante rapidez. ¿Por qué se quedaron sin dinero? Porque en ese momento el dinero todavía era dinero real. Por otro lado, las guerras democráticas son guerras que tienen algún tipo de componente ideológico. Todo el pueblo está involucrado en la guerra y debes darles razones por las que luchan en la guerra. Debes, un lado es malo, el otro lado es bueno, y no puedes simplemente acabar con ellos ocupando ciertos territorios porque los malos tienen que ser castigados por los buenos. Así que, quiero que mi principal preocupación sea mostrar la diferencia entre la paz monárquica. No me interesa tanto quién es culpable y por qué comenzó la guerra exactamente, sino contrarrestarla. Paz monárquica con las partes democráticas, y para darles algunos ejemplos, tomemos la guerra al final de las guerras napoleónicas que terminaron en 1815 y hubo un Congreso de Viena. La guerra fue una guerra democrática en lo que respecta a Francia y Napoleón estaba preocupado. Había una guerra ideológica. Querían liberar Europa y dirigieron la guerra con estos lemas: libertad, fraternidad, etc. Ya saben todo esto. Ahora, esta guerra se perdió en última instancia contra los monarcas opositores de Prusia, Austria, Prusia e Inglaterra. La paz fue la última paz monárquica. A mí la guerra terminó de tal manera que Napoleón fue enviado al exilio. Francia fue restaurada a las fronteras que existían antes de la Revolución Francesa de 1789. Algunas reparaciones tuvieron que ser pagadas desde Francia a la coalición monárquica ganadora. Pero eso fue básicamente todo. Y la paz duró casi 100 años, que fue una pieza dirigida por caballeros. Ahora las guerras monárquicas entonces eran en general razonables, no vengativas guerras. Ahí las guerras democráticas, por otro lado, siempre terminaban con la venganza que tenía que ser tomada. Eran piezas vengativas. Un ejemplo, por ejemplo, fue la guerra de la Cesión de Sassanam. Terminó con el norte derrotando al sur, sembrando, pero no estaba
terminando con Acon, una con el música, a Grantile acordando en a Poxham de poner las armas y dejarlo así, pero hubo una venganza. Tomada Amel Sur fue destruido. Son durante más de una década una especie de gobierno de la turba Am se instaló e instalado. En el sur y hasta el día de hoy. La casa se considera algo de baja estofa, gente que tiene que disculparse hasta el final del día por haber tenido la audacia de intentar separarse de la Unión, pero ese ejemplo no es el más interesante para mí. El caso más interesante está ahí, quiero pasar la mayor parte del tiempo en ese tema, la llamada Guerra de los 30 años. Muchos historiadores se refieren a ella como una guerra de 30 años de la Primera y la Segunda Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial comenzó como una especie de guerra monárquica. Los diferentes monarcas tenían algunas ambiciones imperiales y la guerra luego terminó como una guerra cada vez más democrática, especialmente después de que los estadounidenses entraran en la guerra y la Revolución rusa estallara y el zar ruso fuera ejecutado, etc. Hubo, por supuesto, una paz muy vengativa que puso fin a la Primera Guerra Mundial. Los países perdedores tuvieron que expulsar a sus monarquías. Clases aristocráticas gobernantes en estos países fueron despojadas de todos sus poderes. Alemania tuvo que aceptar rendirse incondicionalmente y acepte la culpa del alma por todo lo que había sucedido. Aunque este tipo de cosas son muy complicadas, mucha gente fue realmente culpable, pero toda la responsabilidad recayó en el lado alemán. Perdieron una enorme cantidad de territorio y se vieron obligados a pagar enormes cantidades de reparaciones. El carácter vengativo de esta pieza fue, por supuesto, debo mencionar también que la abolición de las monarquías en Alemania y también en el Imperio Otomano y en Austria condujo, por supuesto, a un aumento masivo de movimientos nacionalistas. Se trazaron nuevas fronteras en Europa, países que no existían antes de que existieran. Todavía tenemos muchos problemas en Oriente Medio y también en Europa que resultan precisamente del hecho de que todas las fronteras en Europa fueron redibujadas y era casi predecible que esta paz vengativa necesitaría conducir, y condujo, por supuesto, a la siguiente guerra muy rápidamente. La siguiente guerra, luego Alemania volvió a perder o los aliados alemanes perdieron la Segunda Guerra Mundial. Y allí la paz que se les impuso fue aún más vengativa. Simplemente se le arrebataron enormes territorios a Alemania. Se trataba de más de 10 millones de
refugiados, se tuvo que pagar una enorme compensación. Por ejemplo, los estadounidenses robaron todas las patentes que tenían las industrias alemanas. Y lo más interesante fue que en esta ocasión se utilizó ingeniería social para reeducar a la población alemana. Algunos autores alemanes han dicho que introdujeron un lavado de carácter. Así que los alemanes tuvieron que volver a aprender la historia. Enseñada por los vencedores estadounidenses. Y aquí quiero añadir algo bastante interesante, el papel que jugó la escuela de Frankfurt en este programa de reeducación que se inició en Alemania con gran éxito hasta el día de hoy. Así que déjenme contarles un poco sobre la escuela de Frankfurt. Fue fundada y financiada por dos personas, un judío alemán, Hermann V, que emigró a Argentina y se convirtió en el comerciante de granos más rico del mundo, y su hijo Felix V, que nació en Argentina y estudió en Alemania y se hizo muy rico, no solo porque su padre era el mayor comerciante de granos del mundo, sino porque de adolescente heredó de su madre judía una fortuna de unos 400 millones de dólares en términos actuales. Durante sus estudios, conoció a todo tipo de intelectuales de izquierda en Alemania que crecieron después de la Primera Guerra Mundial. Uno de los efectos de la Primera Guerra Mundial en Alemania fue, por supuesto, que después de la abolición de la aristocracia y la monarquía, surgieron partidos socialistas de todo tipo de orientación, hardcore, no tan hardcore, softcore. Surgieron todo tipo de partidos socialistas y nacionalistas hardcore. Este hijo de Felix V hizo amigo de importantes intelectuales de izquierda en Alemania y fundó un instituto, el Instituto de Investigación Social, asociado a la Universidad de Frankfurt. Todas las figuras principales de este instituto eran judíos, al igual que Felix V y su padre. Él construyó un edificio para ellos. Pagaba a personas que trabajaban en este instituto. Como ya he mencionado, estas personas eran enormemente ricas y habían establecido una red de innumerables amigos socialistas por toda Europa. No eran bólicos. De hecho, no les gustaba lo que veían en la Unión Soviética y, aunque prácticamente todos eran judíos, no les gustaban particularmente los judíos de Europa del Este. Les consideraba judíos de baja estofa, mientras que las personas
Influyentes en este instituto de investigación social provenían de familias muy adineradas. Horkheimer, Herbert Marcuse, conoces a algunos irlandeses. Todos ellos tenían padres empresarios muy ricos. ¿Tienes algún tipo de desarrollo paralelo? Como viste, la relación entre Marx y Engels. Marx también provenía de una familia adinerada, pero, por supuesto, su partidario, su financiero, Engels, era hijo de un rico. Así que aquí tienes algo muy similar. Félix Hube también siguió una carrera académica, obtuvo un doctorado, pero fue él quien apoyó a los académicos más exitosos que él mismo, porque también tenía que encargarse del negocio de su padre en Argentina, así que tuvo que ir y venir de Argentina y no pudo dedicarse a tiempo completo a la operación de esto. Instituto. Todos se consideraban marxistas, pero de diferentes variedades del marxismo. Me recordó un poco a lo que Murray Bossart siempre decía cuando su familia extendida se reunía. La única pregunta seria que surgía era si debía afiliarme al Partido Comunista o si debía quedarme al margen y ser partidario del Partido Comunista. Así que esa era la variación de los líderes de la de la escuela de Frankfurt desde el principio. El primer director, que solo fue director por un corto periodo y no tuvo tanta influencia, fue Karl Grünberg. Cierto, fue asesor doctoral de Lat Paramisus cuando Lat Paramisus aún no era economista, sino institucionalista. Era marxista, pero no estaba interesado en la alta teoría, solo más en la historia del movimiento obrero. El siguiente director que luego se volvió muy influyente y fue un teórico fue Max Horkheimer. Nuevamente, como dije, Max Horkheimer provenía de una familia, pero sin embargo tenía algunos padres, tenía algunas dudas de que se había casado con la chica equivocada y demás, y dependía financieramente de este instituto de estudios sociales. Eran muy inteligentes financieramente. Incluso antes de que los nazis llegaran al poder, ya habían logrado transferir sus fondos a otros lugares. El edificio que se les había otorgado fue rápidamente ocupado por organizaciones nazis, pero sus fondos ya habían sido transferidos a cuentas extranjeras. Primero, establecieron una cuenta y una residencia en Ginebra, residencias en París y en Ámsterdam. Después de que se hizo evidente que los nazis también tomarían los Países Bajos y Francia, Ginebra se convirtió en un lugar cada vez más inseguro. Todos ellos estaban en Ginebra al mismo tiempo que Mises estaba en Ginebra. En 1934, incluso recibieron apoyo parcial de las mismas organizaciones en Ginebra que también financiaron la estancia de Mises en Ginebra. Finalmente, se mudaron a Estados Unidos.
Establecieron contactos con la Universidad de Columbia. Luego, establecieron contactos con una nueva escuela de investigación social. Al final, porque vivieron una vida muy lujosa con el dinero que les dio Félix V. Félix V, recuerdo las cifras. Nadie sabe exactamente cuánto fue la financiación, pero se sabe que en la década de 1930, cuando ya se habían ido a Estados Unidos, complementó la financiación con $40 millones en ese momento para asegurarse de que estos tipos llevaran una vida lujosa. Su idea era que los proletarios obviamente no eran el tipo de personas que traerían la revolución socialista. Había algo mal en la mentalidad de la gente, por eso también se interesaron mucho en el psicoanálisis. El tipo que estaba a cargo del psicoanálisis era irlandés. Después de la guerra, después del final de la guerra, algunos de ellos regresaron a Alemania con el apoyo de los estadounidenses. Por ejemplo, Herbert Marusa trabajaba para el servicio secreto estadounidense, así que regresaron. Algunos de ellos regresaron a Alemania, algunos de ellos en Estados Unidos. Marusa e Yves se quedaron en Estados Unidos. Theodor Adorno y Max Horkheimer regresaron a Alemania cuando un grupo de personas más los instaló en Alemania, donde ocuparon cátedras por toda Alemania. Todo esto fue planeado por los estadounidenses. Así que esto no es una venganza espontánea, sino una venganza socialmente diseñada. La ciencia política, por ejemplo, no existía como un campo establecido en Alemania antes de que se introdujera en Alemania para enseñar a los alemanes a ser buenos demócratas, en el sentido de que los estadounidenses consideran buenos demócratas. Ambos. El ala estadounidense, Marusa y otras personas que se quedaron en Estados Unidos y el pueblo alemán son, en cierto modo, responsables de reeducar a la población. Pensaban que el problema con los alemanes era que tenían una personalidad autoritaria. Los estudios más famosos que produjeron, también financiados por organizaciones judías en Estados Unidos, fueron descubrir qué tipo de personas tienden a convertirse en fascistas, qué tipo de personas tienden a convertirse en personalidades autoritarias, y encontraron, por supuesto, estructura autoritaria de las familias alemanas. Tienes un padre poderoso y la madre hace cosas maternales y los niños tienen que escuchar lo que los padres les dicen, y todo esto tuvo que ser expulsado del público alemán. Curiosamente, estas personas adoran a H.W. y eran tipos conservadores. Los conocí, estudié en Frankfurt y, en cierto modo, soy un producto de esta escuela. Pero si miras, el resultado de eso fue todo lo políticamente correcto que
ya estaba implícito en lo que estas personas enseñaban. Es decir, hubo liberación sexual, destrucción de familias, diferentes estilos de vida, antiautoritarios, entrenamiento de niños, etc. Todo eso surgió de eso. Creo que estas personas al final casi se decepcionaron a sí mismas. No es exactamente lo que querían, porque, como dije, personalmente, eran tipos conservadores. Pero el resultado de su programa fue precisamente lo que, incluso ahora en Estados Unidos hay una conciencia despierta y todo esto es, en última instancia, el resultado de la Frankfurt School. Escuela de Frankfurt. Bien, este es el primer tema que quiero cubrir. Debo mencionar como un pequeño detalle interesante Adorno, que emigró primero a Inglaterra y luego necesitó una recomendación para ir a Inglaterra como inmigrante. ¿Y quién escribió la recomendación de que fuera a Inglaterra? Fue John Maynard Keynes. Maynard Keynes no conocía personalmente a Adorno, pero la familia de Adorno era una familia prominente. Se habían unido a conocidos británicos de alto rango y se acercaron a John Maynard Keynes, y John Maynard Keynes escribió entonces a la burocracia de inmigración. Adorno es un tipo muy interesante, un gran músico y está interesado en la estética, así que déjenlo venir a Inglaterra desde Inglaterra y luego fue a Estados Unidos, como se dijo. Vivieron en Estados Unidos al final en Pacific Palisades. Max Horkheimer, por ejemplo, vecino de Thomas, hombre, tenían casas una al lado de la otra y cuando un tipo se iba de vacaciones, los otros regaban las flores y cosas así, así que también Bebry estaba involucrado en estos círculos, así que figuras alemanas muy poderosas que luego se volvieron enormemente influyentes en los Estados Unidos. De nuevo, recuerdas que Herbert Marcuse también fue responsable de gran parte de las rebeliones estudiantiles en los Estados Unidos. Así que fue la escuela de Frankfurt la que educó a los estadounidenses de alguna manera y ellos educaron a los alemanes. Así que ahora déjame parar con este tema y pasar al siguiente. Volviendo a quedarse en Argentina, a Wilds Felix Hubeun. Argentino. Ya, el siguiente tema es ahora la próxima superestrella de Argentina, el señor Emely. Ahora el señor Emely no es marxista. Él afirma que es un capitalista anarquista y tiene constancia de que se inspiró en gran parte en Mera Rosardi él también ha escrito que esas fueron las personas que lo inspiraron. Fue aclamado inmediatamente en Europa. Era como una nueva superestrella, como un nuevo Jesús. Claro que no es Jesús, porque también es una creación de los oligarcas judíos
Argentina y ha jugado con la idea de convertirse al judaísmo. Después de que le concedieran todo tipo de premios, incluso antes de que hiciera algo que me recordara un poco al premio que le dieron a Obama cuando ganó el Premio Nobel de la Paz. Antes de que empezara a matar gente. Y ahí estaba, y recibió todo tipo de premios, todo tipo de premios antes de que pudiera mostrar nada de sus habilidades. Después de que estuvo en el poder, durante unos 9 meses, di un pequeño discurso en mi conferencia anual, criticándolo, y sentí, por supuesto, dado que me citó como una de sus inspiraciones, que tenía todo el derecho a criticarlo también. Lo que critiqué fue, por supuesto, no negué que tuviera que hacer concesiones. Algunas personas después me acusaron. No, me di cuenta de que no puede hacer todo lo que quiere inmediatamente. Después de todo, Parlamento y todo lo demás, como en cualquier otro país. Claro, consciente de eso. También era consciente del hecho de que hay que hacer concesiones en una situación así. Pero, por otro lado, las concesiones que se hacen no deben ser contrarias al objetivo que se tiene en última instancia y que se afirma que son los objetivos. Y mi crítica se refería solo a este tipo de cosas. Pensé, mira, esto no es libertarismo, es anarcocapitalismo. Así que lo critiqué, por ejemplo. Dije, mira, por supuesto, no negué que algunas de las cosas que hizo fueran mejoras. Pero, por otro lado, Argentina estaba en una situación tan desastrosa que era difícil no hacer ninguna mejora. Entonces, él afirmó, por ejemplo, permítanme repetir aquí algunas de mis críticas que hice. Dijo, hay que abolir el Banco Central, y eso es. No hay debates sobre si debe abolirse. Así que señalé que no abolió el Banco Central. No solo eso, todas las personas que empleó en la alta administración eran exbanqueros centrales. Eso no infunde mucha esperanza si quieres abolir el Banco Central. Y todas las personas que pusiste a cargo de asuntos monetarios eran banqueros centrales. Entonces me atacó cuando escuchó que lo había criticado porque no abordaste que no puedes hacer eso, que es imposible de hacer eso, causaría causaría una inflación aún mayor que la que existía antes. Ahora eso indicaba en mi mente, por supuesto, que no entiende nada de economía. Ahora si cierras el Banco Central e incluso permites que el Banco Central cubra todos los depósitos a la vista que no están cubiertos por efectivo en los bancos, eso no conduciría a ningún aumento en la oferta monetaria y llegarías a una situación en la que el pisalen realidad aumentaría de valor.
No se imprimen más pesos, todos los bancos son solventes, por así decirlo, porque se ha impreso suficiente efectivo además de cubrir todos los medios fiduciarios. Entonces reducirías la tasa de inflación en poco tiempo, básicamente a cero. Ahora si miras cuál es la tasa de inflación, solía ser del 200% anual o algo así. Mientras tanto, ahora es de alrededor del 100%. ¿Qué gran logro es si logras que la tasa de inflación baje al 200% en más de un año? Pensé que había que criticar este tipo de cosas. En lugar de tomar en serio estos consejos, debo mencionar que Christopher Hansen escribió 2 excelentes artículos sobre cómo pasaría si se cerrara el Banco Central. Explicaron discretamente que el PISIL subiría inmediatamente. Y afirmó que si se cerrara el Banco Central, habría hiperinflación. Entonces, ¿cómo puede haber hiperinflación si no se imponen pisos adicionales? Quiero decir, me sorprendió que alguien pudiera afirmar que esa sería la consecuencia. Entonces, dijo, entonces esto no era negociable. El Banco Central cerró. Él no lo hizo. Todos los ex banqueros que fueron responsables de esto todavía están a cargo. La oferta monetaria se duplicó durante su periodo en el cargo. Ahora, un aumento de más del 100% de la oferta monetaria. Todos estos, los fanáticos no entienden, pensaron que eso era completamente irrelevante. Año, asumió más deuda que cualquiera de sus predecesores. Esas son las dos punto de vista austríaco. ¿Qué hace con la oferta monetaria y qué hace con la deuda? Si esa oferta monetaria aumentó, podría haber dicho, tenemos mucha deuda externa, y podría haber persuadido a la gente, miren, no puedo repudiar la deuda. Esto es, por supuesto, lo que habría hecho el presidente. La deuda fue asumida por sus predecesores. Podría haber dicho, se acabó, no pagamos la deuda, pero no lo hizo. Intentó explicar, sí, tal vez se enojen y los estadounidenses envíen su ejército a Argentina, y por eso tengo que hacerlo. Lo que dijo es que hay que pagar esta deuda. Eso es lo que hay que hacer si se es un hombre de negocios honesto que tiene que cumplir con sus contratos. Ahora, la deuda pública no es una deuda privada normal que deba pagarse. Los futuros contribuyentes argentinos tienen que pagar esta deuda externa. Deuda. Ahora está negociando con el Fondo Monetario Internacional para reemplazar la deuda anterior con deuda nueva. Luego dijo que no habría aumentos de impuestos. Sí, prefiero cortarme el brazo antes que aumentarlos. Impuestos. Aumentó varios impuestos y todavía anda con 2 brazos. Luego envió el oro que Argentina tiene a Inglaterra o a otros lugares fuera de Argentina. Todos saben lo que pasó, por ejemplo, con los activos rusos que fueron congelados. Y ustedes, los rusos, ya ni siquiera podían acceder a sus activos en países extranjeros.
Dados estos tipos de peligros, los países extranjeros pueden simplemente confiscar su deuda. Si tienen su oro almacenado en otros lugares. Sin embargo, él envió eso. Ahora bien, mi reacción a todo esto fue que debería decir que mucha gente me criticó por ser tan audaz al criticar a este gran hombre porque nada. Él solo estaba caminando sobre el agua. En cuanto a los libertarios alemanes, ninguno de ellos era en realidad capitalista anarquista. Ninguno de ellos era profesional. Casi ninguno de ellos era. Simplemente tener un juicio sobre qué es lo que era. Simplemente prometió que reduciría el Estado, reduciría el Estado. Eso fue suficiente para excusar todo lo que hizo. Peor que hizo y fue que, sin embargo, ninguno de sus defensores tiene realmente grupos de seguidores. Ninguno de sus seguidores, por ejemplo, comentó nunca lo que hizo en lo que respecta a la política exterior. Ahora bien, en lo que respecta a la política exterior, por supuesto, libre de elegir lo que quisiera hacer en cuanto a políticas internas, se podría decir, sí, está bien, hay un parlamento y hay un partido de oposición y todo lo demás en lo que respecta a la política exterior, era completamente libre de decir lo que quisiera. Ahora bien, ¿cuál es la postura de los libertarios en lo que respecta a la política exterior? Ahora bien, nuestra postura es que somos neutrales, nos mantenemos al margen de los asuntos de países extranjeros, no nos involucramos en ningún lío con otros países, somos un partido de paz, no queremos la guerra, somos no intervencionistas. Ahora bien, ¿qué hizo Milley? En primer lugar, dijo, me encantaría unirse a la OTAN aunque Argentina no está exactamente en el Atlántico Norte como usted da luego, entonces él aumentó el presupuesto para el ejército y también afirmó que el ejército también podría usarse para fines internos, por ejemplo, para reducir el tráfico de drogas y este tipo de cosas. Compró muchas armas de otros países. A mí luego declaró quiénes son sus queridos amigos. Así que Trump es, por supuesto, el más grande. Ahora no estoy diciendo que Trump sea la peor persona del mundo. Ciertamente prefiero a Trump sobre Kamala, pero Trump no es un libertario. Trump es un proteccionista y Trump es un hacedor de guerra. Él ya le envía enormes sumas de dinero a Israel para llevar a cabo una guerra. Él bombardea ahora él. Estuvo involucrado en bombardear a sirios. A mí, por supuesto, sigue involucrado en la guerra de Ucrania y sigue enviando armas y demás a Ucrania. Hasta el día de hoy volveré a este punto en un momento de nuevo. El otro gran amigo que tenía era Zelensky. Ahora Zelensky es un presidente de la
Corte de Ucrania. Ucrania era considerado el país más corrupto en toda Europa, sino en el mundo. Zelensky, también judío, promovido por los oligarcas judíos en Ucrania, se abrazaron entre sí y él fue un gran defensor de la libertad. Es un canalla que anda por ahí intentando recaudar dinero de todos los países en un intento de arruinar su propio país. Agarra a la gente de la calle y luego la envía al frente a la picadora de carne para que la maten, pero en la guerra contra los rusos. Volveré al tema de Ucrania y luego, por supuesto, su mayor amigo de todos es Netanyahu. Ahora lo que sea que digas sobre Netanyahu, quiero decir, Netanyahu es, por supuesto, un asesino en masa, está involucrado en un genocidio. No puedo entender cómo cualquier libertario defendería a un hombre como Netanyahu, pero estaba bailando en la calle con Netanyahu. Cuando digo este tipo de cosas, debo mencionar que en Alemania, por ejemplo, nunca podría mencionar nada como esto. Porque Israel, en la mente de los alemanes y la mayoría de los europeos, puede hacer lo que quiera. ¿Cuál es la excusa? La excusa es, hace 30, 80 años hubo un gran holocausto. No sé por qué el holocausto hace 80 años. ¿Cómo podría una excusa para lo que personas completamente diferentes le hacen a personas que no tuvieron nada que ver con el holocausto? Pero él es el mayor amigo de la melee. Pensé que si esto es lo que hace, ¿qué? Arruina la reputación de los libertarios en todo el mundo. Todos nos involucraremos en esto. Oh, ¿eres amigo de M? Sí, entonces debes ser amigo de Putin. Luego debes ser amigo de Netanyahu, Zelensky, y luego debes ser fan de Trump. Entonces, el libertarismo de repente significa ser fan de Netanyahu, fan del payaso Zelensky y fan de Trump. Eso no es lo que significa el libertarismo para los libertarios. Nos oponemos a todos ellos. Ahora, dado esto, nuestra reputación como libertarios será arruinada por esta gente. Creo que es importante. Ese es mi tercer pequeño tema que quiero tocar. En cuanto a la Alemania unida, debemos recordar algunas ideas centrales del libertarismo austríaco. La primera es que estas no son leyes sino tendencias. Los estados son el resultado de guerras. Todos los estados modernos que conocemos, por ejemplo, son el resultado de guerras. Alemania unida es el resultado de guerras que tuvieron lugar en el siglo XIX. Alemania estaba formada en el siglo XIX por unos 39 o 38 principados diferentes. Fue solo como resultado de la guerra que tuvimos una Alemania unida. Algunos grandes alemanes se opusieron a esto. Por ejemplo, el poeta alemán más famoso se opuso firmemente a esto. Es una idea estúpida tener una Alemania unida, porque la Alemania descentralizada tenía a cada pequeño principado compitiendo contra otro para tener el mejor teatro, la mejor biblioteca, los mejores artistas, los mejores científicos, etc. Tan pronto como Alemania se unió, la cultura se desplomó en Alemania.
Lo mismo se aplica a Italia. Italia también se unió solo por guerra en la década de 1860 e incluso se aplica a países pequeños. Suiza también requirió una guerra muy similar a la guerra de independencia de San Petersburgo. Estados Unidos era esto, se llama el arroyo Sabún. Entre los cantones protestantes proliberales contra los llamados cantones católicos reaccionarios, así que Suiza siempre se presenta como un ejemplo armonioso y maravilloso de relaciones pacíficas. Ahora, también se requirió una guerra en Suiza para crear el Estado suizo central, incluso tan pequeño como es. Y luego, por supuesto, hay una tendencia, no de nuevo, no es una ley que todos los estados intenten centralizar. Centralizar significa que obtienes más botín. Libertarios australianos están a favor de la descentralización. Siempre promoví la idea de una Europa de 1000 habitantes. Lonstein, solo tiene unos 36,000 habitantes. Es el estado más rico de Europa. Y un estado centralizado. Como se ve, por ejemplo, en la Unión Europea, es económicamente muy inferior a estados más pequeños como Suiza y Lonstein. Se elimina la competencia. No puedes votar con los pies contra el poder gubernamental. Lo peor que podemos imaginar sería un Estado mundial con un banco central mundial, donde sea que se aplican las mismas reglas y estructuras, ya no se puede votar con los pies, porque las reglas son en todas partes exactamente iguales, y luego hay otra idea importante que he llamado la paradoja del imperialismo. Curiosamente, los estados que son internamente más liberales son los que tienen mayor tendencia a convertirse en fuerzas imperialistas, porque toda guerra, por supuesto, requiere recursos. Por lo que la población local debe ser productiva, de modo que la población productiva en el país permita que el gobierno pueda extraer recursos parasitariamente, lo que le permitirá tener más éxito en las guerras. Y si ahora observamos el estado actual de las cosas, tenemos que decir que después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos se convirtió en el país más imperialista del mundo. Toda Europa, toda Europa occidental, se convirtió inmediatamente en los buques de los Estados Unidos eran miembros de la OTAN. En todos estos países, las tropas estadounidenses están estacionadas. Y se imagina que tiene tropas chinas, alemanas o francesas estacionadas en Estados Unidos. ¿Qué dirían los estadounidenses sobre ese estado de cosas? Pero en todos los países europeos, este es precisamente el caso. Tienes tropas estadounidenses en Alemania, tropas estadounidenses en Italia, tienes tropas estadounidenses en Turquía. Prácticamente no hay país donde no haya tropas estadounidenses estacionadas. De hecho, en todo el mundo hay 800
instalaciones militares fuera de Estados Unidos. Los estadounidenses expandieron la OTAN continuamente. Inicialmente, después de que la Unión Soviética se desintegró, la idea era que la OTAN ya no tenía ningún propósito. Supuestamente, la OTAN fue la institución creada para defendernos de la toma de posesión de los bolcheviques. Después de que eso ya no fuera una posibilidad y la Unión Soviética se desintegró, los rusos retiraron sus tropas, por ejemplo, de Alemania del Este. Alemania del Este fue ocupada por los rusos de la misma manera. Fue ocupada por Estados Unidos. Los rusos se retiraron. Los estadounidenses no se retiraron. No, expandieron su territorio paso a paso, cada vez más cerca de Rusia. Y, por supuesto, los rusos consideraron que era una amenaza. ¿Qué habrían hecho los estadounidenses si los chinos hubieran estacionado tropas en México o Canadá? Puedo decirles que eso habría tomado solo unas semanas y habrían comenzado una guerra contra ellos. Los rusos advirtieron que no se acercaran demasiado a nosotros y estaban específicamente preocupados por Ucrania. Los estadounidenses primero organizaron un golpe de Estado en Ucrania e ignoraron, por ejemplo, el hecho de que había provincias orientales en Ucrania que hablaban predominantemente ruso y que querían tener algún tipo de estatus autónomo, al igual que el sur de Ucrania, por ejemplo, tiene un estatus autónomo en Italia. Hablan alemán y los italianos les concedieron algún tipo de autonomía, algún tipo de autogobierno. Eso es lo que querían las provincias orientales de Ucrania. Pero los estadounidenses y los británicos no lo permitieron. Apoyaron a los ucranianos para que hicieran la guerra contra sus propias provincias orientales. Las bombardearon desde 1914 hasta 2014 hasta que los rusos finalmente dijeron, ya basta, y empezamos a atacar a Ucrania. Fue una guerra provocada que comenzó y los estadounidenses impidieron que se llegara a un tratado de paz que ya estaba en marcha. Se permitiría y considerar esto todavía algo peor. La estafa continúa hasta que no quede ningún ucraniano con vida. Todos los ucranianos ricos, por supuesto, abandonaron el país y se fueron a Alemania, Austria y Suiza, todo a expensas de los contribuyentes alemanes, etc. Aparte de esto, los estadounidenses también son responsables de guerras por todas partes. Se estima que hay alrededor de 20 millones de personas muertas como resultado de las aventuras estadounidenses fuera de los Estados Unidos. 20 millones de personas en Vietnam, Irak, Sudán, Libia. Nombra los países. ¿Cuál es la consecuencia de eso para europeos? Los flujos masivos de inmigración que llegan a los países europeos son el resultado de estas guerras estadounidenses. Cientos de miles de personas abandonaron estos países y terminaron en países europeos recibiendo asistencia social. Y los alemanes, suecos y
daneses tienen que pagar la factura de los daños causados por Estados Unidos. También son responsables de esta radicalización del Islam porque estas personas surgieron de todas estas guerras que Estados Unidos llevó a cabo en todo el mundo. Y, por supuesto, como dije antes, los estadounidenses también son responsables de que el balquismo se esté volviendo más y más popular en Europa. Este fismo es, como dije, en gran medida, o al menos en gran medida, una responsabilidad de la Escuela de Frankfurt que opera en Estados Unidos y también en Europa, pero Estados Unidos siempre se excedió. Fue más popular en Estados Unidos que en Europa, pero Europa, en general, siempre imita lo que sucede en Estados Unidos. Para concluir personalmente, creo que debería haber querido decir una palabra sobre el asunto de Israel. También, Israel, por supuesto, sí, Israel está gobernando los Estados Unidos. La política exterior en Estados Unidos es, en gran medida, una política en los viejos tiempos, cuando Estados Unidos solo quería hacer del mundo un lugar seguro para la democracia. Mi viejo amigo Eric von Lenklis, es más importante hacer del mundo un lugar seguro para la democracia, en lugar de hacer que el mundo diga a favor de la democracia, pero además de la actitud tradicional de los estadounidenses, somos personas excepcionales y, por supuesto, debido a eso, deberíamos invadir el mundo y convertir el mundo a nuestros valores superiores tan pronto como las personas que consideran si el pueblo elegido se une a los que ya creen ser una nación excepcional, un país se vuelve realmente peligroso. En mi opinión, Estados Unidos es, hasta ahora, el país más peligroso que existe. Lo digo como alguien que hizo carrera en Estados Unidos, como alguien que ama a Estados Unidos, pero Estados Unidos no es el gobierno de Estados Unidos. Mis hijos tienen ciudadanía estadounidense. No soy anti-estadounidense, pero estoy en contra de lo que hace el gobierno estadounidense y lo considero un gran peligro para el mundo. Ojalá sean derrotados en Ucrania. No es que sea fan de Putin, pero uno nunca debería cometer el error de pensar que, porque quieres que alguien sea derrotado, eres automáticamente amigo del otro bando. Pero Putin no me gobernará. Seré gobernado por los estadounidenses o los barcos alemanes que escuchan lo que los estadounidenses les dicen que hagan y que sufran una derrota sería bueno para mí. Tener éxito en todo esto, en estas aventuras imperiales, sería el verdadero desastre.
Putin no atacará Europa Occidental. Eso es lo más ridículo. He escuchado que el tipo simplemente no es capaz de hacer esto. Rusia es, por supuesto, un país poderoso, pero, sin embargo, no son económicamente capaces de ocupar toda Europa Occidental y a veces es mejor rendirse que ser asesinado por alguien más. No siempre es un buen consejo decir, mejor muerto que rojo. Sí. Tienes familia, si tienes hijos, a veces es mejor estar vivo, incluso si es rojo, en lugar de ser asesinado sin ningún propósito en absoluto. Sí, con estas conclusiones tan pesimistas, terminaré mi charla un tanto divagante y espero que me perdonen por esto. La alternativa habría sido leerles un papel muy cuidadosamente elaborado, pero creo que eso los habría llevado al infierno, donde esto podría haber sido un poco más entretenido. Muchas gracias, Dr. Howe, por tanta controversia. No tenemos preguntas. Se levanta la sesión. Ganadores de premios, por favor, quédense. Estudiantes con becas, por favor, estén en el lobby para una foto. Gracias.